Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. En esta hora yo te invito que tú rapidito comiences a compartir este link con alguien más, comience a compartir esta palabra con alguien más, porque yo sé que es de gran bendición para tu vida. Vamos a hablar en el día de hoy de un tema sumamente interesante, y yo quiero que usted sepa que esto es el inicio de una serie poderosa que el cielo ha revelado para transicionar tu vida espiritual. Yo no sé si alguien me está escuchando. Dije que Dios reveló una serie, aleluya, poderosa para transicionar tu vida espiritual. Vamos a estar hablando sobre lo que tú no sabías de la guerra espiritual. Así que rapidito, compártalo en el Facebook, compártalo en el Instagram, compártalo, hermano, en los grupos de WhatsApp, para que muchas personas puedan recibir esta palabra que es de gran bendición. Lo que tú no sabías de la guerra espiritual. Para eso yo quiero que usted vaya al primer libro de las Crónicas, en el capítulo 19, versículo 7. Allí está la palabra que vamos a leer. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y el rey de Maaca y su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Hermanos, hablar de la guerra espiritual es hablar de un tema que comúnmente muchas personas viven mencionando sobre guerra espiritual. Muchas personas hablan de guerra espiritual porque han escuchado a otro. Pero es importante que usted sepa que la guerra espiritual se aprende, número uno, de tres formas. Primero, viviendo en ella. Usted no va a conocer guerra espiritual si usted no ha tenido guerra espiritual. Segundo, por revelación de Dios. Y tercero, escuchando a alguien que tiene la revelación, la información y la experiencia. Se lo voy a repetir: la característica del hombre o la mujer que usted va a escuchar hablando de este tema. Alguien que ha tenido la revelación, alguien que ha tenido la experiencia y alguien que tiene el conocimiento, y en alguien que usted pueda ver la evidencia de que tuvo guerra espiritual y consiguió la victoria. Porque ¿de qué me sirve a mí escuchar el mensaje o escuchar la orientación sobre guerra espiritual de alguien que nunca ha sido victorioso? Te va a guiar siempre a la derrota, te va a guiar siempre a ser un perdedor en un lenguaje llano. Pero cuando escuchamos personas que ya han tenido la victoria, gente que en cada guerra espiritual en la que Dios te introduce, te entrega la victoria, entonces usted va a aprender a ser un vencedor. Usted va a aprender a ser un líder. Y quiero que tú entiendas que la guerra espiritual tiene tres etapas, de lo cual en el día de hoy vamos a estar desarrollando la primera etapa, a la cual nosotros le llamamos preguerra espiritual, que significa antes de entrar en guerra espiritual. Es una etapa de la cual la gente no le gusta hablar. Es una etapa de la cual muchas personas no hablan porque tal vez no tienen el conocimiento. Pero es importante que usted sepa que entre las etapas de la guerra espiritual, fundamental es antes de entrar en la guerra espiritual. No sé si alguien me puede comprender. La Biblia enseña aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, que iba a haber una guerra en contra del rey David, y que estos hombres que iban a pelear con él allí, el versículo 7 dice que ellos vinieron y acamparon delante de lo de Medeba. Yo quiero tomar de este versículo la palabra acampar. ¿Para qué en la antigüedad acampaban cuando había guerra? ¿Para qué en la antigüedad acampaban cuando iban a pelear? Cuando iban a la guerra, los soldados acampaban en el territorio, número uno, para conocer el territorio. Número dos, para prepararse antes de comenzar a pelear. Y es importante que usted sepa que
antes de comenzar a tener una guerra espiritual, antes de que la guerra espiritual comience a desarrollarse, tiene que haber una preparación. Y aquí es donde quiero entrar contigo. Tiene que haber una preparación. Usted no puede entrar en guerra espiritual si usted no está preparado. Usted no puede entrar en guerra espiritual si usted no está fortalecido. Usted no puede entrar en guerra espiritual si su cuerpo no está listo y su espíritu no está habilitado para entrar en esta guerra espiritual. Hay gente que entra en 21 días de ayuno para hacer guerra espiritual. Permíteme revelarte algo. Los 21 días de ayuno no son para entrar en guerra espiritual. Los 21 días de ayuno son para tú prepararte para la guerra espiritual. Lo primero que necesito para entrar en guerra espiritual es un cuerpo sano, es un cuerpo saludable. Una persona que esté siendo atacado por una enfermedad, una persona que su cuerpo esté débil, no puede entrar en guerra espiritual. Hay gente que toman ayunos para hacer guerra espiritual y lo toman enfermo, lo toman con anemia, lo toman sin comida, sin alimento en el cuerpo. ¿Y qué sucede? Que se plantearon hacer 21 días, pero al tercer día su cuerpo ya no resiste. Y dicen, el diablo me está haciendo la guerra, estoy teniendo unos mareos, me estoy cayendo, estoy teniendo unos ataques, aleluya. Jehová reprenda al diablo. Escúchame esto. Estoy teniendo unos mareos, estoy teniendo unos ataques, estoy teniendo esto, estoy teniendo aquello. Pero no entienden que no es el enemigo. No entienden que no es Satanás, sino que su cuerpo no estaba listo para entrar en ese ayuno de 21 días, sino que su cuerpo no estaba preparado para entrar en ese sacrificio tan grande. Su organismo no estaba preparado. Había una gripe por ahí escondida y tus pulmones no permitían que tú respires bien, aleluya. Había una anemia escondida y tu fluir sanguíneo no estaba fluyendo bien. Entonces es importante nosotros entender que no se puede entrar en guerra espiritual con un cuerpo debilitado. O sea que antes de entrar a la guerra espiritual tiene que existir lo que se llama el fortalecimiento. Primer principio de la preguerra espiritual se llama fortalecimiento. Mi alma adora a Cristo en esta hora. ¿Qué es el fortalecimiento? Es la etapa que yo voy a pasar preparándome. Es la etapa que yo voy a entrar alimentándome bien. Si yo sé que en el próximo mes voy a entrar en 21 días de ayuno, entonces durante todo este mes yo voy a comer bien. Yo voy a ver cuáles son las cosas que mi cuerpo necesita. Voy a comenzar a tomar leche, voy a comenzar a comer ensaladas, voy a comenzar a tomar carnes, aleluya. Voy a comenzar a darle a mi cuerpo la vitamina, los nutrientes, los carbohidratos, todo lo que mi cuerpo necesita, para que esté fortalecido para esa fecha, para que de esa manera cuando yo entre a los 21 días de ayuno, el cuerpo esté listo, el cuerpo esté preparado, el cuerpo esté capacitado para soportar los días sin comer, para que cuando usted entre en el ayuno y el cuerpo te diga tengo hambre, tú le digas al cuerpo aliméntate de lo que ya yo te di. El cuerpo te diga tengo sed, tú le digas al cuerpo bebe de lo que ya yo te di. ¿Por qué? Porque ya usted pasó meses anteriores alimentándose bien, preparándose para ese día que usted iba a entrar en ese ayuno. Pero muchas personas cometen el error de entrar a los ayunos con anemia, de entrar a los ayunos sin alimentarse bien, de entrar a los ayunos después que ellos vienen de unos ayunos forzados, aleluya. Entonces tiene que haber un tiempo de recuperación, tiene que haber un tiempo de regeneración, hablando en el aspecto físico. Dentro de la preparación está la parte física. Tienes que entender que lo espiritual no va a trascender en la vida de alguien que físicamente no está preparado. Mi alma adora a Jesús. Por eso tú ves que muchas personas salen de 21 días de ayuno, se van a predicar sin comer nada. Y después hay una unción que nada más la tienen ellos solo encima. Y es la unción del mareo, no salen del suelo, pero es hambre. No es que Dios está con ellos, no es que la gloria le cayó, no es que salieron de 21 días, no es que tienen 21 días, 21 días que no comen y no tienen fuerza. No están listos, su cuerpo no resiste. Entonces tiene que haber una preparación física. Anote esto, antes de la guerra espiritual tiene que haber una preparación física. Si yo fuera usted, estuviera sacando un lápiz y un cuaderno, porque las cosas que Dios te va a enseñar, hermano, en esta serie, tú no te lo imaginas.
Entonces tiene que haber una preparación física. Tiene que haber un tiempo donde tu parte física se habilite. Tiene que haber un tiempo donde tu parte física esté capacitada, esté lista para recibir. Incluso hay personas que tienen que hacer ejercicio. Hay personas que tienen que ponerse a caminar, que tienen que ponerse a correr, que tienen que ponerse en algunas máquinas, porque hay gente que no puede pasar de 1 hora de rodilla. A la hora y media ya la rodilla le duele. A la hora y media, algunos a los 30 minutos ya le duele la espalda. ¿Pero por qué? Es porque su cuerpo está frío. Es porque su cuerpo se adaptó solamente a ir al trabajo, a la iglesia y a la cama. No hay ejercicio. Tiene que entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y una casa, por más espíritu que tenga, por más unción que tenga, si no está preparada, si no está habilitada, nunca podrá llegar al objetivo que quiere. Entonces tiene que haber una preparación física. Este es el primer principio de la preguerra espiritual. Preparación física, porque lo espiritual no trasciende en un cuerpo que no esté listo físicamente. Escuché un testimonio de unos misioneros que duraron 3 años ayunando para obtener la unción, pero estos hombres se ponían con la rodilla en el piso, en el frío, y luego, según el testimonio que escuché, estos hombres solamente duraron 1 año usando la unción. ¿Por qué? Porque después de 1 año ya no podían caminar. Después de 1 año ya no podían moverse. ¿Por qué? Porque las rodillas se le enfermaron. Las rodillas le fueron afectadas. Porque estas personas no supieron cuidar la parte física. Nunca entre en guerra espiritual si no cuida la parte física. Nunca entre en guerra espiritual si la parte física no está lista. No entre en guerra espiritual si tu cuerpo se va a rendir porque no está preparado. Mi alma adora a Jesús. Alguien tiene que entender que su cuerpo tiene que estar listo. Alguien tiene que entender que su cuerpo tiene que estar preparado. Alguien tiene que entender que la guerra espiritual es una combinación de lo físico y de lo espiritual. En la preguerra espiritual hay un segundo principio que se llama purificación y santificación. Mi alma adora a Jesús. Purificación y santificación. Pablo dijo: nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, es con principados, con potestades, con gobernadores, con huestes espirituales de las regiones celestes. Entonces tiene que haber una santificación, tiene que haber una purificación. No puedes entrar en guerra espiritual si no te has santificado, si no te has purificado. A veces nosotros estamos mal y pensamos que estamos bien. David dijo: Padre, revélame los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros hacemos que entendemos que estamos bien, pero a Dios no le agradan. Pablo hablando dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Escúcheme bien, pero hay cosas que ante los humanos se ven buenas, pero tal vez no son agradables delante de Dios. Y hay cosas que al hombre le agradan, pero tal vez no son buenas para Dios. Entonces nosotros puede ser que hayamos cometido pecado en pensamiento, en palabras y en acciones. Se lo voy a repetir. Hay 3 maneras en que el hombre y la mujer cometen pecado: pensamiento, palabras y acciones. Podemos pecar con lo que pensamos, podemos pecar con lo que decimos y podemos pecar con lo que hacemos. Y es posible que en medio del diario vivir hayamos sido provocados a algo que nos haga pensar pecaminosamente. Hayamos sido inducidos a hablar algo que nos haga pensar pecar verbalmente. Hayamos sido inducidos a tomar acciones que nos lleven a cometer pecados. Aleluya. Y usted no puede entrar en guerra espiritual si en el mundo espiritual donde usted va a pelear, usted tiene argumentos en su contra. Agarre esa palabra. No puedes tener argumentos en tu contra en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tu enemigo, tu adversario, que se llama Satanás, la serpiente antigua, que Jehová lo reprende, escúchame bien, es un acusador. Es alguien que vive observándote, porque él no es omnipotente, él no es omnisapiente, él no es omnipresente, pero tiene espíritus espía, tiene demonios que tienen la asignación de
de observarte. Tiene demonios que tienen la asignación de mirarte para llevarle un informe de las cosas que tú haces. Y esas cosas que tú haces, si están mal delante de Dios, entonces tu adversario lo va a llevar delante de la presencia del Eterno y le va a decir: mira lo que ella está haciendo, mira lo que él está haciendo. Esto me da legalidad para yo atacarlo. Esto me da legalidad para yo, aleluya, impedirle tal cosa. Y tienes que entender que en el mundo espiritual no pueden haber argumentos en tu contra. En el mundo espiritual, el enemigo no puede tener argumentos en tu contra. Por eso nosotros, antes de entrar a una guerra espiritual, antes de comenzar a reprender los demonios, antes de comenzar a pelear con los demonios, tenemos que pasar un tiempo de purificación. Tu primer ayuno no es para pelear con el diablo. Mi alma adora a Jesús. Tu primer ayuno es para pelear contigo mismo. Tu primer ayuno no es para vencer los demonios. Tu primer ayuno no es para vencer al diablo. Tu primer ayuno es para vencerte a ti mismo. Tienes que entender que en la preguerra espiritual, tu principal enemigo eres tú. Tienes que entender que en la preguerra espiritual, con quien primero tú peleas es contigo mismo. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que entender esto. Cuando yo entro en ayuno, no es para entrar de una vez en guerra espiritual, es para vencerme a mí. Es para decirme: Patricio, tú sabes que esto está mal en ti, suelta eso. Es para decirme: Patricio, tú sabes que eso no le agrada a Dios, suelta eso. Es para decirme: Patricio, tú sabes que cada X tiempo o en tal tiempo te vienen estos pensamientos, te vienen estas actitudes, hay algo que tú no estás haciendo bien, suelta eso, renuncia, abandona. Oh, gloria a Dios. Ese ayuno es para tú decirle al Señor que desate tus ligaduras de impiedad. Por eso Isaías 58 revela que el ayuno es para desatar la ligadura de impiedad del alma. Porque dentro del alma hay ligaduras de impiedad. Y tú no puedes ir a la guerra espiritual con una alma que esté llena de ataduras de impiedad. Tú no puedes ir a la guerra espiritual con una alma pecaminosa. Tienes que ir con una alma sometida, con un cuerpo sometido, aleluya, a lo santo, a lo divino, a lo purificado, a lo limpio, a lo recto, a lo íntegro delante de Jehová. ¿Cómo vas a pelear con un ente espiritual, con un enemigo espiritual, que cuando tú lo reprendas se quede igualito? ¿Por qué? Porque hay cosas de él en ti. Jesús dijo: ya no hablaré más con ustedes, hablando con los discípulos, porque el príncipe de este mundo viene por ahí, pero él nada tiene en mí. Jesús está diciendo: ni tengo al diablo, ni tengo cosas que son del diablo. Y a veces nosotros no tenemos a la serpiente, pero tenemos huevos que le pertenecen a la serpiente. Porque la serpiente, cuando entra, lo primero que hace no es morder, lo primero que hace es un nido. Y en ese nido deja huevos. Y la serpiente no sale hasta que esos huevos no están listos para reproducirse. Cuando usted ve que una culebra salió, es porque ya dejó un nido que está a punto de reproducirse. Porque ella se asegura que si a ella la matan, sus hijos salgan. Y que lo que ella no terminó, sus hijos lo terminen. Por eso nosotros tenemos que entender que no solamente se mata a la serpiente, también se le desbarata el nido a la serpiente. Y yo estoy creyendo que en medio de esta enseñanza hay alguien que hoy el Espíritu Santo le va a matar la serpiente que tengan adentro. Y también le va a desbaratar los nidos a la serpiente. Yo recuerdo, y abro paréntesis, que un día Dios me lleva a orar a una casa. Y en esa casa había una guerra espiritual tremenda, pero había un problema, y era que la serpiente estaba dentro y la serpiente tenía nido dentro de la casa. Y cuando Dios me revela y me dice: entra al cuarto de la mujer de servicio, unge el cuarto y comienza a patear. Y digo: Señor, ¿para qué voy a patear en este cuarto? ¿A qué le voy a dar patada? Porque el mundo espiritual funciona por simbología. Y cuando Dios me dice patea, yo comienzo a patear. Y cuando yo comienzo a patear, el Señor me dice: desbarata el nido de la serpiente, declara esa palabra. Y mientras yo pateaba decía: hoy se desbarata el nido de la serpiente, hoy se le explotan los huevos a la serpiente, este nido se desbarata ahora en el nombre de Jesús. Hermano, créame que cuando salgo de la habitación le digo a la señora: usted no tendrá que luchar para que esta mujer se vaya, sino que el mismo Dios la va a sacar. Pronto ella misma se irá. Al siguiente día la mujer me llama
llama y me dice: varón, la mujer se fue sola, la mujer renunció, ni la ropa recogió, la mujer se fue, hermano, y ni siquiera la ropa recogió, nunca más volvió. ¿Sabe por qué nunca más volvió? Porque no quedó nada de ella ahí, ya no tenía legalidad ahí, porque Dios no solamente mató a esa serpiente, sino que también Dios le desbarató el nido a la serpiente. Y tienes que entender que cada uno de nosotros, antes de que Cristo llegara, teníamos serpiente por dentro. Cada uno de nosotros, antes de que Cristo llegara, teníamos serpiente por dentro. Y cuando el Espíritu Santo vino, nos mató la serpiente, le cortó la cabeza a la serpiente. Pero el nido somos usted y yo que lo desbaratamos. El nido somos nosotros. ¿Sabe cuáles son los huevos de la serpiente? Esa mala costumbre que teníamos en el mundo, y a veces venimos a la iglesia y no renunciamos a ella. ¿Sabe cuáles son los huevos de la serpiente? Esas malas mañas que teníamos en el mundo, aleluya. Gente que predican a Dios pero son traicioneros. Gente que predican a Dios pero no tienen lealtad. Gente que predican a Dios pero no tienen integridad. Gente que predican a Dios y están llenos de envidia. Gente que predican a Dios y están llenos de vanagloria. Gente que confesan a Dios, que profesan a Dios pero no tienen humildad. Gente que hablan de Dios pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque le mataron la serpiente, pero se le quedó el nido por dentro. Entonces, antes de entrar a la guerra espiritual, tenemos que explotarnos los huevos. Patricio, ¿por qué tú dices tenemos? Porque yo soy humano igual que usted. Entonces, antes de nosotros ir a la guerra espiritual, tenemos que limpiarnos por dentro. Tenemos que ver dentro de nosotros mismos cuáles cosas están dentro de nosotros que le pertenecen al enemigo. ¿Cuáles cosas le pertenecen al enemigo, varón? El odio, la envidia, el resentimiento, el chisme, la calumnia, la murmuración, la falta de perdón. ¿Cuáles cosas le pertenecen al enemigo? La vanagloria. ¿Cuáles cosas le pertenecen al enemigo? La rebelión, la obstinación. En el cual Samuel dice que el obstinado y el rebelde y un brujo son lo mismo, y un adivino son lo mismo, para que usted vea lo que es guerra espiritual. Usted ve una persona rebelde aquí y usted lo ve como alguien normal, dice: no, es un rebelde, ese tipo, él es rebelde y ya. No, hermano, en el mundo espiritual, ese que usted ve como rebelde, ese que aquí no quiere someterse a nadie en la tierra, ese que aquí es lo que él le da su gana, ese rebelde en el mundo espiritual, oiga cómo lo conocen: como un adivino, como un brujo, como un hechicero, para que usted vea cómo afecta la parte terrenal en lo espiritual, para que usted vea cómo cambia lo espiritual por lo terrenal. Mira, lo espiritual es tan delicado que una palabra que habla en Daniel, que dice mene, mene, tiene aquí, déjame ver, 8 letras entre vocales y consonantes, y cuando usted la cuenta, el significado tiene más de 37 letras. Tiene más de 37 letras. Una pequeña palabra en lenguas en la tierra, fácilmente usted escribe una página en español, para que lo sepa. Ese es el mundo espiritual, para el que no lo sabía. Pero muchas personas no conocen esto y entran en guerra espiritual. Escucha, muchos hombres entran en guerra espiritual, pero se acostaron y ofendieron a su esposa. Muchas mujeres entran en guerra espiritual, pero se le negaron a su marido. Escuche, entraste en ayuno y te le negaste a tu marido. Muchas personas entran en guerra espiritual, pero tienen a su papá y a su mamá pasando hambre y ellos con dinero en la cuenta. Dios mío, esto está serio. Muchas personas entran en guerra espiritual, pero tienen envidia del profeta. Tienen envidia del hombre que Dios está levantando. Y tú lo oyes y que reprendiendo demonios. Muchas personas entran en guerra espiritual, pero estaban chismeando y hablando de la hermana. Entonces, tú tienes que entender que no puede entrar en guerra espiritual si no hay una santificación. Mi alma adora a Jesús. No puede entrar en guerra espiritual si no hay una purificación. Entonces, antes de la guerra espiritual, tengo que purificarme. El segundo principio de esta primera etapa se llama purificación y santificación. ¿Cómo logro esto? Ayunando. ¿Cómo logro esto? Leyendo la Biblia. ¿Cómo logro esto? Siendo fiel delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo logro esto? Sometiéndome a la voluntad de Dios. ¿Cómo logro esto? Reconociendo en mí lo que está mal. Nadie puede reconocer lo que está mal en ti primero que tú.
Si alguien reconoce lo que está mal en ti primero que tú, entonces hay problema. Escúchame. Porque si yo no veo lo que tengo mal, es porque yo mismo me quiero engañar. Es porque yo mismo me quiero confundir. Aleluya. Es porque yo tengo vanagloria. Y tiene que entender que el que tiene vanagloria no reconoce su defecto. El que tiene vanagloria no reconoce su debilidad. El que tiene vanagloria, todo el mundo está mal, menos él. Entonces la guerra espiritual tiene que haber una purificación. Tiene que haber una santificación. Es la etapa donde tú vas a orar y tú no vas a reprender demonios. Es la etapa donde tú vas a orar y tú no vas a reprender al diablo. Es la etapa donde tú vas a orar y tú no vas a ir a desafiar el mundo espiritual. Es que no puedes desafiar el mundo espiritual si no estás habilitado allá. Es que no puedes ir a desafiar el mundo espiritual si tú no estás limpio para el mundo espiritual. Porque es que los ángeles no se van a meter en ese problema. Incluso Dios no se mete en ese problema. La gente por la que Dios se mete en problemas es por la gente como Job. Lee el libro de Job capítulo 1. ¿Quién fue que metió a Job en guerra espiritual? ¿Fue el diablo? Fue Dios que lo metió en guerra espiritual. Fue Dios que le dijo a Satanás: ¿de dónde tú vienes? Y el diablo dice: de merodear la tierra y rodear por ella. Y Dios le dice a Satanás: ¿no ha considerado mi siervo Job? Y oye en qué problema se mete el diablo. Porque el mismo diablo no sabía el poder de un hombre que anda bien delante de Dios. Que Dios diciéndole: varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. El diablo se metió en ese lío. El diablo se metió en ese problema. Por eso que yo digo que el diablo es un pariguayo. Se metió en ese problema. Por eso que yo digo que el diablo es un verdadero palomo, un palomazo. Se metió en ese problema. Te están diciendo que el hombre es justo, que el hombre es recto, que el hombre es perfecto, que el hombre es temeroso de Dios, que el hombre es apartado del mal. Y te va a meter con ese hombre. Terminó Satanás frustrado, intentando derribarlo y no pudo. Le quitó todo y no pudo. No le cambió el lenguaje. El hombre dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, alabado sea Dios. Entonces no puedes entrar en guerra espiritual si tú no andas en justicia. No puedes entrar en guerra espiritual si no andamos en rectitud. No podemos andar en guerra espiritual si no somos temerosos de Dios. No podemos andar en guerra espiritual si no estamos apartados del mal. Hay mucha gente, hermano, reprendiendo demonios. Y el mal y ellos viven juntos. No son apartados del mal. Hay mucha gente reprendiendo demonios que ellos le tienen miedo a Dios, pero no temor de Dios. Es diferente tener temor de Dios que tenerle miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios, que dicen: wow, si hago esto me va a pasar esto. Pero el que tiene temor de Dios ni siquiera piensa hacerlo, porque tiene temor de Dios. Temor de Dios no es miedo, es respeto a Jehová. Es respeto a la presencia. Entonces la guerra espiritual te va a exigir que tú estés bien en el mundo espiritual, que tú estés santificado. Varón, entonces, ¿qué hago? Haga un ayuno de purificación. Haga un ayuno de santificación. Haga un ayuno donde usted vaya a la presencia. Diga: Señor, yo sé que estoy mal en esta área, perdóname. Señor, yo sé que estoy mal en esta área, ten misericordia de mí. Padre, yo te ruego que tú me quites esto, que tú me quites aquello. Porque incluso, hermano, hay mucha gente que está enfermo y es a causa de un pecado oculto. Ay, Jehová, ¿qué fue que dije? Te lo voy a repetir. Hay mucha gente que está enfermo y es a causa de un pecado oculto. Escúchame bien. David dijo: mientras callé, se envejecían mis huesos. Mientras callé, tenía un sequedal por dentro. Me estaba secando por dentro. ¿Por qué? Porque había un pecado oculto. Había algo que no estaba bien en el mundo espiritual en cuanto a David. Usted no sabe la historia de aquel hombre que rompieron el techo y cuando lo pusieron delante de Jesús, al que no caminaba, Jesús, en vez de tocarle la pierna y decirle: paralítico, levántate y camina, Jesús le dijo: tu pecado te son perdonados. Entonces, cuando le perdonaron los pecados, el hombre se levantó. ¿Usted sabe qué estaba pasando allí? Que había un tipo de pecado en el alma de este hombre tan fuerte que le afectó la pierna, que le afectó lo físico.
Y hay personas que tienen problemas físicos a causa de un problema espiritual no resuelto. Dios mío. Bueno, esto se está poniendo candela. Escúchame esto. Cuando los pecados son perdonados, lo espiritual libera lo físico. Entonces, en la guerra espiritual no puedes entrar sin purificarte. No puedes entrar sin santificarte. Es que yo no puedo. Es que esa es mi debilidad. No renuncia a eso. Entrégaselo a Dios. Porque lo que tú no puedes, Dios puede. Pero hasta que tú no vayas a la presencia y tú se lo reconozcas a Dios, ya Dios lo sabe. Porque David revela que él sabe cuánta hebra de cabello nosotros tenemos. David dijo, antes de que la palabra se pusiera en mi lengua, ya tú la sabías. La próxima palabra que voy a hablar, ya Dios la sabe. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que nosotros reconozcamos el poder de reconocer, hermano. Usted no conoce eso. El poder de reconocer. Le creció el cabello a Sansón cuando reconoció. Jehová tuvo misericordia de David cuando reconoció. Dijo, contra ti, Jehová, he pecado. Escúcheme esto. Cuando tú vas delante de Dios y le dices, reconozco que he fallado. Cuando tú sueltas la apariencia y se te olvida que tú eres el profeta, el evangelista, el pastor, el apóstol, la adoradora, el maestro, aleluya, que tú eres el líder de la iglesia, que tú eres el que anda más bien vestido, que tú eres el que tiene el mejor vehículo, que tú eres la que tiene más dinero. Cuando a ti se te olvidan todas esas cosas y vas delante de Jehová y tú le dices, Señor, reconozco que he fallado contra ti. Ten misericordia de mí. Perdóname. Límpiame, purifícame. Allí entonces viene la mano de Jehová y te limpia. Allí viene la mano de Jehová y te purifica. Allí viene la mano de Jehová y te levanta. Allí tú entras entonces en una dimensión de gloria donde el diablo no te puede parar, donde el enemigo no te puede soportar. Mi alma adora a Dios. Nunca vas a ver a alguien en un ring de boxeo porque es talentoso. Nunca vas a ver a alguien en un ring de boxeo porque tiene fuerza. No. Al que tiene talento, al que tiene fuerza, entra en un tiempo de preparación. Le desintoxican el cuerpo, le fortalecen el cuerpo y luego lo suben al ring. Aleluya. Hay gente que Dios no lo está subiendo al ring, se están subiendo ellos. Porque cuando Dios te sube al ring es porque tú estás preparado. Cuando Dios te sube al ring es porque tú estás listo y tu victoria está garantizada. Preguerra espiritual. Número 1, fortalecimiento físico. Y número 2, tienes que tener una santificación y una purificación. Mi alma adora a Jesús. Tienes que prepararte antes de entrar en guerra espiritual. Primera etapa, vas a alimentar tu cuerpo. Segunda etapa, vas a alimentar tu espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? El espíritu se alimenta con la palabra. El espíritu se alimenta con la palabra. El espíritu se alimenta con la palabra. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, vas a alimentar tu espíritu. No puedes ir con un espíritu sin estar alimentado en la guerra espiritual. Alguien tiene que entender esto. Y hay gente que después de escuchar este mensaje van a fortalecer su cuerpo y van a alimentar su espíritu. Y Dios le va a entregar la victoria. Siento fuego de Dios ahora. Escúchame lo que te estoy hablando. Lo que impedía que tú fortalezcas tu cuerpo se va. Escúchame, lo que impedía que tú fortalezcas tu espíritu se va. A alguien Dios le está habilitando ahora. A alguien Dios le está preparando ahora. A alguien Dios le está mando, a alguien Dios le está equipando. Mi alma adora a Jesús para que pueda entrar en guerra espiritual. Y estoy seguro, mira, vive Jehová cuya presencia estoy, que si tú escuchas esta palabra y tú la pones por obra, oh gloria a Dios, vas a ver victoria, en la guerra espiritual. Ya no vas a ser de los que pelean y tienen derrota. Ya no vas a ser de los que pelean y salen frustrados. Ya no van a ser de los que tienen tantos años peleando con lo mismo. No. Hoy es el día, hoy es la hora donde Dios trajo una palabra revelada para tu vida, para capacitarte, para prepararte y entregarte victoria en la guerra espiritual. Así que yo quiero que tú estés listo y estés preparado y tú no te pierdas lo próximo, porque esto es una serie poderosa
de lo que tú no sabías de la guerra espiritual y apenas estamos en la primera parte. Aleluya. Espere la parte 2. Si alguien quiere la parte 2, escriba ahí en los comentarios, queremos la parte 2, aleluya, donde estaremos hablando de durante la guerra espiritual. Ahora estamos hablando antes de la guerra espiritual y estos principios espero que te sean de bendición. También yo te invito a que tú te suscribas a este canal Excelencia Cristiana Televisión y yo quiero que de este video salgan por lo menos 20 colaboradores, 20 personas que digan yo voy a ser una colaboradora, un colaborador para que Excelencia Cristiana siga llevando la palabra como Dios dijo a toda criatura, a toda la nación, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez. Comparte este video con alguien más. Dios te bendiga, espera la parte 2.